Bienvenidos nuevamente a la Azotegola. En esta ocasión vamos a hablar de una señorona, pero señorona de la política, que ha dado de qué hablar, que se le ha demostrado corrupción y que en su momento se le llamó la mujer más poderosa de México. Así es, estamos hablando de Esther Gordillo, que pues muy felizmente se casó con el abogado que llevaba su caso. Muy bella ella, todo muy feliz, que va a regresar a la política, pero ya se olvidaron de quién es ella, qué fue lo que pasó durante estos años, todo su paso por el PRI. Pues aquí les vamos a recordar un poquito, un poquito de la historia de esta mujer que sin duda cimbró a México. Como les digo, no se acuerdan de quién es, qué sucedió con ella, pues además de ser una política forjada en el PRI, ella fue la líder sindical del CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí hizo y deshizo. Se le denunció años por corrupción, por lavado de dinero, etcétera. Pero antes de llegar a esos momentos de corrupción, como les digo, vamos a hablar un poco de quién es, qué fue, qué hizo y qué no hizo y demás. Como les digo, ella fue forjada en el PRI, porque a la llegada a la Ciudad de México, ella inicia los pininos en la política. Inicialmente se toma bajo Luis Echeverría este apoyo, con el cual ella empezó a posicionarse por sus habilidades y conocimientos que pues sorprendió hasta la anterior presidente de México, y con el cual fue creciendo y fue aumentando y se convirtió desde diputada federal, fue senadora, también estuvo como líder del partido y hasta últimos años también del extinto Partido Nueva Alianza, que recordemos que intentó impulsar a Cuadri como presidente. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué no todo fue amor en esto? Bueno, ella tuvo unos encontronazos con Roberto Madrazo, por los cuales ella empezó a salirse del PRI, de apoyarlo, y con ello pues inició todo este desvenir de la política. Recordemos que esto al final de cuentas, como se ha demostrado en la historia de México, es si te llevas bien, quién entra, quién sale, y eso puede ser el problema o el punto crítico para que puedas devenir o en su caso estar bien posicionada, como lo fue en el caso de Esther Gordillo. Pero como les digo, ella ya estaba a punto de ser también líder del PRI, pero como les digo, con los conflictos que tuvo con Roberto Madrazo, que ella hasta dijo que intentó asesinarla, fue que empezó a desbancarse. Muchos también aseguran que tanto fue el conflicto con el PRI, que ella fue una de las que apoyó a Felipe Calderón a la llegada de su presidencia, y como bueno, con el poder que tenía del magisterio en el sector educativo, impulsó o obligó a que todo el personal votara por Felipe Calderón, que era del PAN. Pero sin duda, como les digo, lo más importante de Esther Gordillo y por lo cual la convirtieron en la mujer más poderosa en su tiempo de México fue por el paso del CENTE y de la SEP. Ahí ella se forjó y creó pues este grupo de personas que hicieron y deshicieron en este lugar. Y así pues también se formó, como les digo, como líder sindical. Desde 1989 hasta el 2013 es cuando ella está de presidencia en el CENTE. Y con ello les digo, pues inicia la cuestión de los contactos con la Secretaría de Educación. Todavía está relacionada con el PRI. También empieza a tener sus encuentros con otros partidos políticos como el PAN, etcétera, etcétera. Y además, pues también, como les digo, este juego de la política, pues al final de cuentas, pues siempre te terminan relacionando con los partidos políticos, y además de que siempre se le vio bien acompañada de diferentes actores políticos en su relación y también pues en su día a día como una líder sindical. No vayan a pensar mal. Aquí es ese punto en donde inician todos estos escándalos y problemas de corrupción. Porque, bueno, aquí es donde las personas del CENTE es donde empiezan a decir que ella principalmente hace corrupción. ¿Cómo? Principalmente con el lavado de dinero, tráfico de influencias,
También ella, aunque en algún momento estuvo en contra y impulsó los exámenes para las plazas de profesores, ella fue una de las que abusó lo suficiente para meter a sus personas o al personal, como luego les dicen, de confianza a este sindicato y por ende a la Secretaría de Educación Pública. Y como les digo, aquí es donde empieza toda la corrupción y empiezan a revelarse toda la información de lo que gasta y de lo que no gasta. Vamos a ver punto por punto de los que llegaron a ser los más importantes. Principalmente entre marzo de 2009 y el 2012 se dice que gastó alrededor de 2.1 millones de dólares en una tienda en San Diego, California llamada Neiman Marcus. Además de que se conocía que era fanática de comprar en Hermes y Chanel. Recordemos que también, y que siempre fue muy criticado, fueron las cirugías plásticas a las que ella recurrió. Y que pues sí se le demuestran y que también se han dicho ha gastado miles de pesos. También dice que tiene al menos 17 obras de artes, tiene un jet privado, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, lo que le digo, lo de las cirugías plásticas, además de que llegó a adquirir, como se mencionó en algún momento en el Universal, más de 10 propiedades en Estados Unidos. Que bueno, una de ellas puede estar valorada hasta 1.7 millones de dólares. Sin duda, eso de tener dinero y ser una líder sindical van de la mano. No existe nada de corrupción ni nada de manejo por debajo del agua como siempre. Y es por eso que inició todos estos problemas. Y como les digo, después de que inicia con los conflictos con el PRI, es durante el sexenio de Enrique Peña Nieto donde se le empieza a investigar de manera pues fuerte y termina en prisión. Antes, ¿se acuerdan que les dije del PAN? Bueno, también en eso, durante que se le dio el apoyo o no a Felipe Calderón, misteriosamente tuvo acceso a tener cargos públicos para, como les digo, esas personas de confianza que se dan en el sector de gobierno y que fueron muy bien posicionados durante que Felipe Calderón estaba como presidente. Ahora sí, regresamos a la cuestión de cuando es juzgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y como les decía, pues durante el sexenio de Enrique Peña Nieto es cuando empieza a ser juzgada, investigada. Tanto así que fue en el 2013, ella estaba regresando de un viaje en el Estado de México y es detenida. ¿Por qué? Como les digo, por delincuencia organizada, por lavado de dinero y corrupción. Y recuerden, siempre tener amigos muy bien posicionados en la política y no traicionar. ¿Por qué? Les recuerdo que estaban diciendo que ella apoya a Felipe Calderón y justamente cuando el PRI regresa, pues es cuando todo esto inicia. Sí, así es. Generalmente en México no existe algo así como la justicia. Simplemente es pagar a quien le paga, a quien le hiciste y a quien no. Tengan cuidado de eso de estar cambiando en partidos políticos. No vaya a ser que luego les muerdan el pie. Así es, y es aquí donde Marco Antonio del Toro Carazo, así es, su abogado entra, que recordemos ahorita pues ya está casado, ya está muy feliz con el Bester Gordillo, que amenaza que va a regresar a la política. Y así es, fue desde el 2013 hasta el 2018 que ella estuvo pues en diferentes juicios por, como les menciono, lavado de dinero, corrupción en general, tráfico de influencias y demás. Y como siempre, algunas cosas sí se le pudieron imputar, otras entre que sí y que no, pues ahí estuvieron esos problemas. Recordemos que el Bester Gordillo se le menciona fue uno de estos como corderos que se sacrifican cada sexenio. Así se ha hecho y siempre existe este actor político muy grande, muy pesado, que se demuestra que se está haciendo justicia. En el de Peña Nieto fue el Baester. Recordemos que a finales del sexenio de nuestro Kikín inició todo el caso de Duarte, comenzando el de Andrés Manuel López Obrador, pues todo este caso de todos los amigos de Enrique Peña Nieto que estuvieron pues en varias secretarías y demás. Pero bueno, retomando otra vez, así es, el Baester fue el chivo expiatorio de este sexenio. ¿Por qué?
Pues recordemos que en 2018 ella se libra. Primero dicen que estuvo en arresto domiciliario por su edad, que ella es muy avanzada, actualmente tiene más de 70 años y por lo cual se decía que tenía que seguir pues todos sus procesos legales fuera de, por los temas de salud y demás. Que aquí en chismecito se decía que los primeros meses que ella estaba en prisión tuvo problemas con sus cirugías plásticas. Decían que casi casi se le estaba cayendo su carita y todo demás, por lo mismo de que tenía que tener un tratamiento especial. Aunque ya retomando la cuestión legal, pues al final de cuentas todos estos años fue un dime y direte, es decir, primero que las carpetas de investigación no estaban bien, que no tenían toda la información, luego le amputaban otros nuevos juicios y además así se la fue llevando. Y es por eso que pues el Bester estuvo muy agradecida y se enamoró pues de su abogado defensor. Y por ende, esta es como la historia más menos del Bester Gordillo. Esto fue lo que sucedió con la maestra, como se le menciona o como se le llega a decir, y que, bueno, siempre tuvo conflictos en el sindicato. Esto es otro punto muy importante que destacar. Siempre tuvo, pues en los sindicatos también existen estas personas de oposición que se enfrentan pues a las personas, en este caso al Bester, y fueron las que siempre sacaban sus trapitos al sol, pero como les decía, por tener una relación muy fuerte en su momento con el PRI y en su momento con Felipe Calderón, pues no era una persona intocable, pero es en el momento de Peña Nieto que ahí se da una investigación formal y empiezan a ver pues que el Bester si no es una política muy santa. Y al final de cuentas, ¿por qué hacemos esto y retomamos? Porque, como mucha gente lo ha dicho, su felicidad ofende. Es decir, ella por actos de corrupción se enriqueció en el país y pues recordemos que la justicia nunca le llegó de manera directa y nunca se hizo justicia por todos los actos que hicieron que se enriqueciera ella y su familia. Es por eso que hoy que ya está casada con su antiguo abogado defensor y ahora su esposo, pues se da como sentimiento de pues, muchas personas que es pues, ¿dónde está la justicia? Ella otra vez está disfrutando de todo lo que forjó bajo de manera ilegal de alguna forma, de manera que pues aprovechó de los recursos del mexicano y que se encuentra muy feliz, está divirtiéndose y que todavía es hasta una forma descarada de decir que va a regresar a la política. ¿Para qué? Pues para volver a hacer dinero. Como les decía también, ella estuvo en el partido Nueva Alianza, entonces llegó hasta tener su partido político y quién sabe qué habrá hecho y deshecho para ganar aún más dinero. Y bueno, aunque estuvo unos añitos combatiendo con la justicia mexicana, pues ahora se encuentra bastante feliz y sigue disfrutando de cuánto le costó su boda y todo, pues siempre han dicho que son cantidades estratosféricas de miles de pesos. Aunque pues no se puede asegurar porque ella no ha dicho pues el número oficial. Pero el Bester Gordillo sin duda alguna es otro caso de impunidad y del poder político que puede hacer y deshacer en México. Al final de cuentas, el ejemplo de cómo pues todo se puede mover bajo las piezas de la política y que sin duda alguna ella los ha sabido mover y en su caso pues en algún momento ha tenido que pagar las facturas, pero que actualmente otra vez la deja libre bajo la amargura de muchos mexicanos que intentaron y luchar en su contra de manera pues real, verdadera, no como este juego que se generó en su momento con la fiscalía, en el proceso judicial en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿En realidad el Bester Gordillo es uno de los pesos pesados de la política mexicana? Probablemente sí, seguramente sí, hay que tener cuidado. Pero, sin duda alguna, es otra vez este manejar de la política en el país. ¿Ustedes qué piensan de la maestra, de la líder sindical?
por excelencia en México. Recuerden dejárnoslo en los comentarios y si quieren que hablemos de otros políticos y demás, recuerden dejarlo y nosotros lo investigaremos. Y también pues para más información recuerden seguirnos en La Sotehuela.